Página 65. Análisis de la mente, de Bertrand Russell, 1921. Tema 4. Influencia de la historia pasada en los acontecimientos presentes en los organismos vivos. 4.2. La memoria se sustenta en experiencia. Respecto a la naturaleza de un engrama, Semon confiesa que en la actualidad es imposible decir más que debe consistir en alguna alteración material en el cuerpo del organismo. Die Nemischen Empfindungen, p. 376. De hecho, es hipotético, invocado para usos teóricos y no un resultado de observación directa. Sin duda, la fisiología, especialmente las alteraciones de la memoria debidas a lesiones en el cerebro, proporciona fundamento para esta hipótesis. Sin embargo, sigue siendo una hipótesis, cuya validez se discutirá al final de esta conferencia. Me inclino a pensar que, en el estado actual de la fisiología, la introducción del engrama no sirve para simplificar la explicación de los fenómenos mnémicos. Creo que podemos formular las leyes conocidas de tales fenómenos en términos, enteramente, de hechos observables, reconociendo provisionalmente lo que podemos llamar causalidad mnémica. Con esto me refiero a este tipo de causalidad del que hablé al comienzo de esta conferencia, es decir, aquel tipo en el que la causa próxima consiste no simplemente en un evento presente, sino en este junto con un evento pasado. No deseo insistir en que esta forma de causalidad sea última, sino que, en el estado actual de nuestro conocimiento, ofrece una simplificación y nos permite enunciar leyes de conducta en términos menos hipotéticos de los que de otro modo tendríamos que emplear. El ejemplo más claro de lo que quiero decir es el recuerdo de un acontecimiento pasado. Lo que observamos es que ciertos estímulos presentes nos llevan a recordar ciertos sucesos, pero que en momentos en que no los recordamos, no hay nada descubrible en nuestra mente que pueda llamarse recuerdo de ellos. Los recuerdos, como hechos mentales, surgen de vez en cuando, pero, hasta donde podemos ver, no existen en forma alguna mientras están latentes. De hecho, cuando decimos que están latentes, queremos decir simplemente que existirán bajo ciertas circunstancias. Entonces, si ha de haber alguna diferencia entre la persona que puede recordar un determinado hecho y la persona que no puede, esa diferencia debe ser, no en algo mental, sino en el cerebro. Es muy probable que exista tal diferencia en el cerebro, pero su naturaleza se desconoce y sigue siendo hipotética. Todo lo que hasta ahora se ha observado con respecto a esta cuestión se puede resumir en la afirmación: cuando a un hombre le ha ocurrido cierto complejo de sensaciones, la recurrencia de parte del complejo tiende a despertar el recuerdo total de la misma. En forma similar, podemos agrupar todos los fenómenos mnémicos en los organismos vivos bajo una sola ley, que contiene lo que hasta ahora es verificable en las dos leyes de Semon. Esta única ley es: si un estímulo complejo ha causado una reacción compleja B en un organismo, la ocurrencia de una parte de A en una ocasión futura tiende a causar toda la reacción B. Esta ley necesitaría ser complementada con alguna explicación de la influencia de la frecuencia, etc. Pero parece contener la característica esencial de los fenómenos mnémicos, sin mezcla de nada hipotético. Siempre que el efecto resultante de un estímulo en un organismo difiere según la historia pasada del organismo, sin que podamos detectar ninguna diferencia relevante en su estructura actual, hablaremos de causalidad mnémica, siempre que podamos descubrir leyes que incorporen la influencia del pasado. En la causalidad física ordinaria, como le parece al sentido común, tenemos uniformidades aproximadas de secuencia, tales como al relámpago le sigue el trueno, a la embriaguez le sigue el dolor de cabeza, etc. Ninguna de estas secuencias es teóricamente invariable, ya que algo puede intervenir para perturbarlas. Para obtener leyes físicas invariables,
tenemos que proceder a ecuaciones diferenciales, que muestren la dirección del cambio en cada momento, no el cambio integral después de un intervalo finito, por corto que sea. Pero para los propósitos de la vida diaria muchas secuencias son para todos en tiendas de campaña y propósitos invariables. Sin embargo, en el comportamiento de los seres humanos esto no es así en absoluto. Si le dices a un inglés, tienes una obscenidad en la nariz, procederá a quitártela, pero no se producirá tal efecto si le dices lo mismo a un francés que no sabe inglés. El efecto de las palabras sobre el oyente es un fenómeno némico, ya que depende de la experiencia pasada que le dio la comprensión de las palabras. Si ha de haber leyes causales puramente psicológicas, sin tener en cuenta el cerebro y el resto del cuerpo, tendrán que ser de la forma, no X ahora causa Y ahora, sino A, B, C. En el pasado, junto con X ahora, porque Y ahora. Porque no se puede sostener con éxito que nuestra comprensión de una palabra, por ejemplo, sea un contenido real existente en la mente en momentos en que no estamos pensando en la palabra. Es simplemente lo que podría llamarse una disposición, es decir, es capaz de despertarse cada vez que escuchamos la palabra o pensamos en ella. Una disposición no es algo real, sino simplemente la porción némica de una ley causal némica. En una ley como A, B, C. En el pasado, junto con X ahora, causa Y ahora, llamaremos a A, B, C. La causa némica, X la ocasión o estímulo, y Y la reacción. Todos los casos en los que la experiencia influye en la conducta son casos de causalidad némica. Los creyentes en el paralelismo psicofísico sostienen que, en teoría, la psicología puede liberarse por completo de toda dependencia de la fisiología o la física. Es decir, creen que todo acontecimiento psíquico tiene una causa psíquica y un concomitante físico. Si ha de haber paralelismo, es fácil demostrar mediante lógica matemática que la causalidad en materia física y psíquica debe ser del mismo tipo, y es imposible que la causalidad némica exista en psicología pero no en física. Pero si la psicología ha de ser independiente de la fisiología, y si la fisiología puede reducirse a la física, parecería que la causalidad némica es esencial en psicología. De lo contrario, nos veremos obligados a creer que todo nuestro conocimiento, todo nuestro acervo de imágenes y recuerdos, todos nuestros hábitos mentales, existen en todo momento en alguna forma mental latente y no son simplemente activados por los estímulos que conducen a su manifestación. Esta es una hipótesis muy difícil. Me parece que si, como cuestión de método más que de metafísica, deseamos obtener para la psicología tanta independencia como sea prácticamente factible, haríamos mejor en aceptar la causalidad némica en la psicología protemi, por lo tanto, rechazar el paralelismo, ya que existe no hay un buen fundamento para admitir la causalidad némica en física. Quizás valga la pena observar que la causalidad némica es lo que llevó Bergson para negar que exista causalidad alguna en la esfera psíquica. Señala, muy acertadamente, que el mismo estímulo, repetido, no tiene las mismas consecuencias, y sostiene que esto es contrario a la máxima misma causa, mismo efecto. Sin embargo, solo es necesario tener en cuenta los acontecimientos pasados e incluirlos en la causa para restablecer la máxima y la posibilidad de las leyes causales psicológicas. La concepción metafísica de una causa persiste en nuestra manera de ver las leyes causales. Queremos poder sentir una conexión entre causa y efecto, y poder imaginar la causa como operando. Esto hace que no estemos dispuestos a considerar las leyes causales como mera uniformidades de secuencia observada. Sin embargo, eso es todo lo que la ciencia tiene para ofrecer. Preguntar por qué ocurre tal o cual tipo de secuencia es formular una pregunta sin sentido o exigir algún tipo más general de secuencia que incluya a uno en la cuestión.
Las leyes empíricas de secuencia más amplias conocidas en cualquier momento solo pueden explicarse en el sentido de estar subsumidas por descubrimientos posteriores bajo leyes más amplias, pero estas leyes más amplias, hasta que a su vez sean subsumidas, seguirán siendo hechos brutos, descansando únicamente en la observación, no en alguna supuesta racionalidad inherente. Por tanto, no hay objeción a priori a una ley causal en la que parte de la causa ha dejado de existir. Argumentar contra tal ley basándose en que lo que es pasado no puede operar ahora es introducir la vieja noción metafísica de causa, para la cual la ciencia no puede encontrar lugar. La única razón que podría alegarse válidamente contra la causalidad némica sería que, de hecho, todos los fenómenos pueden explicarse sin ella. Se explican sin él por el engrama de Semon o por cualquier teoría que considere que los resultados de la experiencia están incorporados en modificaciones del cerebro y los nervios. Pero no se explican, salvo con extrema artificialidad, por ninguna teoría que considere los efectos latentes de la experiencia como psíquicos más que físicos. Aquellos que desean hacer que la psicología sea lo más independiente posible de la fisiología harían bien, me parece, si adoptaran la causalidad némica. Por mi parte, sin embargo, no tengo tal deseo y, por lo tanto, me esforzaré en exponer los motivos que se me ocurren a favor de una visión como la del engrama. Uno de los primeros puntos que se debe insistir es que los fenómenos némicos se encuentran tanto en fisiología como en psicología. Incluso se encuentran en las plantas, como señaló Sir Francis Darwin, comparece Semon, DNM, segunda edición, p. 28n. El hábito es una característica del cuerpo al menos tanto como de la mente. Por lo tanto, deberíamos vernos obligados a permitir la intrusión de la causalidad némica, si es que se admite, en regiones no psicológicas, que, según uno, deberían estar sujetas solo a la causalidad del tipo físico ordinario. El hecho es que mucho de lo que, a primera vista, distingue a la psicología de la física, al examinarlo se descubre que es común a la psicología y la fisiología. Toda esta cuestión de la influencia de la experiencia es un buen ejemplo. Ahora es posible, por supuesto, adoptar la opinión defendida por el profesor J. S. Haldane, quien sostiene que la fisiología no es teóricamente reducible a la física y la química. Pero el peso de la opinión entre los fisiólogos parece estar en su contra en este punto y ciertamente deberíamos necesitar pruebas muy sólidas antes de admitir cualquier ruptura de continuidad entre la materia viva y la materia muerta. Por lo tanto, se debe conceder cierto peso al argumento basado en la existencia de fenómenos némicos en fisiología frente a la hipótesis de que la causalidad némica es última. El argumento de la relación entre las lesiones cerebrales y la pérdida de memoria no es tan fuerte como parece, aunque también tiene cierto peso. Lo que sabemos es que la memoria, y los fenómenos némicos en general, pueden verse perturbados o destruidos por cambios en el cerebro. Esto ciertamente prueba que el cerebro desempeña un papel esencial en la causación de la memoria, pero no prueba que un cierto estado del cerebro sea, por sí solo, una condición suficiente para la existencia de la memoria. Sin embargo, es esto último lo que hay que demostrar. La teoría del engrama, o cualquier teoría similar, tiene que sostener que, dado un cuerpo y un cerebro en un estado adecuado, un hombre tendrá una determinada memoria, sin necesidad de condiciones adicionales. Lo único que se sabe, sin embargo, es que no tendrá recuerdo si su cuerpo y su cerebro no se encuentran en un estado adecuado. Es decir, se ha demostrado que el estado apropiado del cuerpo y del cerebro es necesario para la memoria, pero no suficiente. Por lo tanto, en lo que respecta a nuestro conocimiento definitivo, la memoria puede requerir para su causación un suceso pasado así como un cierto estado presente del cerebro.
Para demostrar de manera concluyente que los fenómenos némicos surgen siempre que se cumplen ciertas condiciones fisiológicas, deberíamos ser capaces de ver diferencias entre el cerebro de un hombre que habla inglés y el de un hombre que habla francés, entre el cerebro de un hombre que ha visto Nueva York y puede recordarla, y la de un hombre que nunca ha visto esa ciudad. Puede que llegue el momento en que esto sea posible, pero en la actualidad estamos muy lejos de ello. En la actualidad, hasta donde yo sé, no hay pruebas convincentes de que cada diferencia entre el conocimiento que posea y el que posee B tenga un paralelo con alguna diferencia en sus cerebros. Podemos creer que este es el caso, pero si lo hacemos, nuestra creencia se basa en analogías y máximas científicas generales, no en ningún fundamento de observación detallada. Yo mismo me inclino, como hipótesis de trabajo, a adoptar la creencia en cuestión y a sostener que la experiencia pasada solo afecta la conducta presente a través de modificaciones de la estructura fisiológica. Pero la evidencia no parece del todo concluyente, de modo que no creo que debamos olvidar la otra hipótesis o rechazar por completo la posibilidad de que la causalidad némica pueda ser la explicación última de los fenómenos némicos. Digo esto no porque crea probable que la causalidad némica sea última, sino simplemente porque creo que es posible y porque a menudo resulta importante para el progreso de la ciencia recordar hipótesis que antes parecían improbables. Página 69.